Bueno, vamos a cambiar de tema, vamos a volver a, creo yo, una de las cuestiones centrales que se va a estar discutiendo la semana próxima allí en el Palacio Legislativo, en la Cámara de Diputados. Hablamos de la reforma del sistema previsional para los jueces y también para los diplomáticos. Hay polémica, hay cruces en el marco de los debates que se van inscribiendo. Nosotros estamos aquí en nuestros estudios con la diputada nacional Mónica Macha. ¿Qué tal? Muy buenas noches. ¿Qué tal? También está la dirigente peronista Daniela Bambil. ¿Qué tal? Muy buenas noches. Y la sumamos también a Esther Díaz, que es filósofa y con la cual también vamos a estar hablando otros temas, no solamente acá las cuestiones relacionadas con la política. Bueno, diputada Macha, a ver, ¿cuál es creo yo, la percepción que tiene usted de lo que se va a terminar discutiendo la semana que viene y si efectivamente va a tener media sanción el proyecto que envió el Congreso, el gobierno? Bueno, en principio sí, estamos seguramente con sesión la semana que viene. Un proyecto que también tiene que ver con esto de poder pensar en un país más justo, donde bueno, poner en cuestión también todos los privilegios que durante muchos años se mantuvieron y bueno, construyendo ese consenso también, ¿no? De poder pensar en la Argentina actual, en la Argentina que tenemos, en las acciones que necesitamos tomar fuertemente y con la mejor, digamos, expectativa en términos de que se pueda pensar en toda la población jubilada, en todas las instancias que se necesitan para generar más igualdad y que, bueno, que digo, igualdad manteniendo de todos modos determinadas diferencias, no es una igualdad en términos de que todos cobren lo mismo, por supuesto, pero sí de poder tener en cuenta la situación actual del país. Y eso yo creo que, bueno, estamos ahí construyendo el consenso que se necesita para lograr la media sanción. ¿Qué piensa, diputada, de lo que ha sido el rechazo por parte de distintas entidades que representan, que nuclean a los jueces, a los fiscales? Las repasábamos recién también porque se fueron sumando a lo largo de la semana. Yo creo que es entendible que haya reclamos sectoriales. Me parece que eso es esperable, inclusive. Pero creo que también cuando se plantea la situación en relación a la deuda externa, Nicolás Crepla recién hablaba de la situación sanitaria, la situación alimentaria, por nombrar algunas dimensiones que hacen a la política pública y que eso después incluye y llega a las familias o no llega, me parece que ahí es donde tenemos que poner la mirada más fuerte. Son medidas que generan polémica, pero y vuelvo a esto, que hay una tensión sectorial, pero tenemos nosotros la función de poder mirar el todo, ¿no? Bambil, la dirigencia política tiene una responsabilidad de conducir este proceso, de plantear el término de solidaridad en todos los aspectos y también en este caso en el tema jubilaciones. Mira, el presidente Fernández en la apertura, el día de su asunción, habló claramente de la ética de la solidaridad, en este sentido que habla la compañera Mónica Macha. Sí, la militancia y la dirigencia política en su conjunto tienen la responsabilidad de acompañar estas decisiones gubernamentales, de estas decisiones que se van a tomar dentro de la Cámara de Diputados, empujar estas iniciativas. Porque bueno, claramente lo dijo el viceministro de Salud de la provincia antes, hoy escuchábamos al presidente cuando esta mañana hizo comentarios respecto a los logros en tanto el Fondo Monetario Internacional, es un gran logro político. Me gustaría resaltar esto porque he escuchado estos días muchos comentarios acerca de la resolución del Fondo Monetario Internacional de ayer y es de destacar que el presidente de la Nación ha recorrido desde su primer viaje internacional que ha generado tanto ruido entre la militancia, lo que uno podía escuchar, a Israel, pasando por el Papa Francisco y todos los líderes con los que estuvo conversando. Fernández hizo un trabajo político para llegar a esta determinación del Fondo Monetario que no es nada más que un paso hacia adelante. O sea, el fondo reconoce por primera vez en la historia la insustentabilidad de una deuda. Por primera vez en la historia. Esto es, efectivamente, gracias al trabajo político del presidente Fernández. En este contexto se tiene que entender
esto que va a remitirse a la Cámara de Diputados esta semana, que tiene que ver con lo que llaman jubilaciones de privilegio. Y dentro del marco de la ética de la solidaridad, es que no podemos, bajo ningún punto de vista, aceptar los condicionamientos sectoriales. Los jueces hablan de declarar inconstitucional si sale esta medida. Hay una defensa corporativa Hay una importante. defensa corporativa que va en contra de las mayorías. Y hoy hay que empezar por quienes menos tienen para poder llegar a todos. Quiero preguntarle a Esther Díaz si uno puede hacer un análisis un poco de este momento en términos políticos, pero también en términos sociales. Si hay un sector de la sociedad que sigue siendo refractario a cuestiones tan centrales y tan básicas como, por ejemplo, que haya un sector de la sociedad que no sufra hambre y que no sufra exclusión. Digo, ¿podemos pensarlo? Que solamente no sufriera esas dos cosas no sería el problema. El problema es lo que dijiste primero, que solamente sea un sector, porque en una república o en una democracia lo fundamental, bueno, como tan claramente se dijo recién, es la igualdad. La igualdad es uno de los valores más grandes de la democracia, a punto tal de que es imposible pensarla si no hay igualdad, porque si vos tenés unos derechos como ciudadano, que yo como ciudadana no los tengo, entonces quiere decir que vos estás teniendo cierto prestigio diferente. Privilegios. Estás teniendo privilegios. Sí. Bueno, entonces, justamente escuchándote a vos unas noches atrás, pero desde mi casa, que estaba viendo por televisión, cobré conciencia de que el sistema judicial, en este aspecto, ¿no?, que estamos hablando acá, de esas jubilaciones, de privilegios, de no pagar ganancias, etcétera, es un injerto de la oligarquía o de la... En plena democracia. Claro, es un resabio, ¿no? Es un injerto de los reyes. O sea, únicamente los reyes en Europa, que ya son una antigüedad, por supuesto que haya monarquía, se han metido acá, en Sudamérica. En una democracia de Sudamérica tenemos un lugarcito, un Mónaco privado, que es el de la justicia. En ese sentido, ¿no es cierto? No estoy metiendo a toda la justicia, sino a esas jubilaciones escandalosas, porque es un escándalo, porque el otro día, bueno, las cosas que dicen en las redes sociales, bueno, no será para tanto, se podría terminar con el hambre, se podría terminar con la mortalidad infantil en Formosa, con el dinero de más que se le paga a esas personas que tienen esos privilegios, y que después pensemos, no solamente los jueces, porque cuando se mueren ellos, sus viudas siguen cobrando igual esas pensiones extraordinarias. O sea que es un problema social de envergadura. Diputada, hay que aclarar que vale recalcar esto que decía Esther. El presidente también lo dijo, no hay una guerra santa contra los jueces, dijo Alberto Fernández. No es contra los jueces. Hay que remarcar que la Argentina está en una situación de emergencia enorme. O sea, yo creo que no se toma conciencia, no hay verdadera noción del estado en el que estamos, porque fue muy poco tiempo en el que se desarticuló el tejido social, en el que la situación de la macroeconomía comenzó a caerse. Fueron 4 años nada más, entonces no se toma conciencia cabal del estado crítico en el que está nuestro país hoy. ¿Por qué insistir con esto? Porque pareciera ser, según la prensa mediática, que el gobierno emprende contra los valores republicanos, bueno, lo que decía Carrió. No es ningún valor republicano. Y acá no hay ningún valor republicano porque no hay igualdad de oportunidades. Quiero apuntarle a la diputada porque el presidente Alberto Fernández justamente marcó esto, ¿no? Es decir, no es una cruzada contra el Poder Judicial. Sí hay, por otro lado, una agenda que discute de qué manera se manejó el Poder Judicial en los últimos años y sobre todo determinado tipo de magistrados y esto que llamamos el lawfare, cuánto tuvo que ver y cuánto influyó. ¿Cuánto le parece que influyó? A ver, me parece que son dos cuestiones distintas, ¿no? Una es la mirada crítica que tiene el presidente y que también acompañamos esa mirada sobre arbitrariedades que tuvo el Poder Judicial en estos años, en su modo de actuar y de proceder en los procesos
judiciales, si han sido ajustados, o sea, si han estado bien o no, si ha habido excesos. Esa es una discusión. Y la otra está vinculada al tema de las jubilaciones de privilegio, y es esto, es decir, bueno, además de que estamos en una situación, en el marco en el que estamos en una situación de emergencia, bueno, necesitamos revisar cuestiones que tal vez en otro momento no se revisaron, pero no porque eso no implica que no estuvieran mal. O sea, yo creo que este es el punto. Claro, o sea, esto es algo que está también... muy bien lo que decís vos, pero eso es una injusticia aún que no hubiera la pobreza. Totalmente, yo coincido con lo que dice Esther, porque en realidad es hay un montón de modos de pensar el Poder Judicial, y en esto, ¿no? Las jubilaciones de privilegio, los cargos vitalicios, que no sean electivos, digo, un montón de cosas No que... pagar ganancias, mamá. No pagan ganancias, la familia judicial, claro. digo, millones de cosas que están ahí como establecidas. Sí. Y hoy estamos discutiendo la jubilación de privilegio porque realmente la situación del país es extrema, y porque estamos tratando de ver cómo podemos sostener, acompañar a las familias que peor están, que son muchas lamentablemente, y estamos hablando de hambre, claro, de gente que no tiene vivienda, de falta de cobertura en salud, de cosas muy básicas. Bueno, ahora seguimos el análisis, tenemos que hacer una pausa muy chiquita y ya regresamos. Bien.